buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es miércoles 10 de febrero del 2021. En breve estará el candidato presidencial que obtuvo el 15.93% ya de la votación en su primera participación en política. Javier Hervas, de la Izquierda Democrática. Lenin, ¿cómo estás? Hola, Estefi, amigos televidentes, que tengan todos un muy buen día. Declarada la inconstitucionalidad de la figura del error inexcusable, vive la fiesta en la función judicial. Lo vamos a revisar con María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La candidatura no esperada, la que no apareció en las encuestas, resultó sorpresa electoral y sin embargo el reflejo del giro que ha dado el electorado en los últimos años. Javier Hervas es candidato presidencial por la ID. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie, un gusto poder participar de esta entrevista. Buenos días también. Usted obtuvo ya el 15.93% de la votación. Si esos votos serían transferibles, ya sea para Yacu o Lasso, superan al candidato del correísmo en segunda vuelta. Pero usted ha dicho que no va a apoyar a ningún candidato. ¿Eso en la práctica cómo hará para que no signifique favorecer al candidato del correísmo? Bueno, por una parte yo he sido enfático de total oposición a esa izquierda extrema, corrupta, populista que significa el correísmo. Y aquí el primer llamado que quisiera hacer es al CNE, que no es aceptable que estemos ya día miércoles, las elecciones fueron el día domingo, y que sigamos en esa disyuntiva de no tener los resultados. Y en segundo lugar, sí quisiera hacer un llamado a ambos candidatos, tanto al candidato Lasso como al candidato Pérez, a buscar un pacto por el Ecuador. Porque lamentablemente esta situación que nos ha llevado el CNE de no manifestar los resultados de manera oportuna, lo que está generando es una ruta hacia la división, hacia la discordia, que da ese sendero abierto para que regrese el correísmo. Yo lo que aquí quisiera, más allá de decir apoyar a una persona, es apoyar una propuesta, apoyar una idea. Y esa idea es justamente un pacto por el Ecuador. Yo me uniré a ese pacto en la medida en la cual tanto el candidato Lasso como el candidato Pérez acepten unirse en la medida en la cual ya salgan los resultados oficiales, y ahí sí, sin duda, los ecuatorianos, buenos, sanos y trabajadores, seremos la mayoría, y evitar ese regreso que es pobreza, que es confrontación, que es más división de los ecuatorianos. Es decir, no puede abrazar posiciones que ha dicho o las ha calificado como de extrema izquierda, pero lo escuché también que también había criticado una extrema derecha, que por eso no es que quería apoyar a ningún candidato, pero en la práctica, si es que ninguno de los dos valdría, se estaría o quizás incentivando un voto nulo, un voto de cansancio, un voto de ya ninguno vale, y en la práctica eso ¿a qué podría favorecer? Lo que usted dice ahora, en cambio, diferente, es que una vez que se anuncien los resultados, si va a tomar una postura a favor de una de las propuestas de Yacu o de Lasso. Bueno, lo que siempre he dicho es que de ninguna manera permitir el regreso de esa, y perdone que sea redundante, pero hay que decir las cosas con sus palabras completas, de esa izquierda extrema, corrupta, populista que significa el correísmo, bajo el candidato Andrés Arauz. De tal manera que aquí nos estamos jugando el país en estas elecciones, y en esa reflexión el interés fundamental que nos tiene que unir es nuestro país, es nuestro Ecuador. Aquí esta situación de incertidumbre a la cual nos está llevando el Consejo Nacional Electoral sin manifestar hasta el día de hoy los resultados, lo que está generando es una pugna de poderes entre los dos candidatos que se están justamente definiendo cuál es el que va a ingresar en la segunda vuelta, y no podemos recibir un país tan dividido. Ya suficiente nos dividió ese correísmo, y aquí tenemos que ojalá dejar de... Es decir, lo que usted discurso... cree es que si es que estos candidatos, es decir, mantener esta demora y estas diferencias puede causar rupturas entre ambos candidatos, me refiero a Yacu y a Lasso, que mañana tendrán que estar apoyando una unidad, si es que el fin realmente
es el país, y es que el fin realmente de ellos es el mismo que el de usted, que dicen estar en contra del retorno del socialismo 21 o esa izquierda como la han calificado. Entonces, siendo ese el objetivo, lo que estaría pasando ahorita podría poner en riesgo esa unidad que sería el fin de los tres candidatos. Exacto, es que esa situación de incertidumbre que estamos viviendo a causa de tal vez hasta la palabra podría ser mediocridad del manejo del Consejo Nacional Electoral de las elecciones. 3 días después que no tengamos resultados, lo que está es dividiendo al país. Porque lamentablemente, claro, cada uno de los candidatos se juzga con el derecho de decir que va a entrar a la segunda vuelta y comienza esa división. Por eso mi llamado a ambos candidatos y al país en un pacto por el Ecuador, que dejemos a un lado esos intereses personales, esos intereses partidistas, esos intereses ideológicos, que aquí nos una nuestro país y que una vez que haya un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, que nos unamos los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores, como le he dicho en reiteradas ocasiones, por nuestro país, que dejemos de un lado esas divisiones y nos una el interés mayor de todos los ecuatorianos, que es dejarle a nuestros hijos un mejor porvenir y no sigamos siendo esa sociedad dividida, que es ese tejido social que nos ha roto tanto esa izquierda extrema, populista y corrupta. El resultado que usted obtuvo, Javier, habla del giro que da también el electorado, y sobre eso también se refirió el candidato presidencial por UNES, Andrés Arauz, ayer aquí en Contacto Directo, haciendo un llamado también a quienes podrían conversar con ellos o las posturas con las que podrían comulgar. Escuchemos algo de lo que dijo. Nosotros sí estableceremos diálogos con todas las organizaciones políticas que se quieran sumar a esta Unión por la Esperanza, a esta recuperación del futuro, incluyendo, por supuesto, a la socialdemocracia, incluyendo a la unidad plurinacional. Hay temas, y antes lo había invitado también a ver si pueden conversar, ¿hay temas que se podrían trabajar con Andrés Arauz? Y con franqueza, Stephanie, quienes dividan al Ecuador, quienes dañen la sociedad ecuatoriana, yo jamás me sentaré a conversar. En coyuntura electoral, los candidatos dicen cualquier demagogia, como ahora sí parecería que quieren conversar después de que hayan dañado tanto a la sociedad ecuatoriana. En coyuntura electoral ofrecen $1.000 a 1 millón de familias, así como el candidato anterior de Correa ofrecía 325.000 viviendas y no ha hecho ni siquiera 30.000 y con eventos de corrupción. Entonces, esas coyunturas electorales en las cuales ahora nos quieren ofrecer el diálogo, cuando francamente los ecuatorianos hemos visto cómo han dañado a la sociedad ecuatoriana, evidentemente aquí no hay espacio. Tenemos que unir a los ecuatorianos. Yo me sentaré a dialogar con todos los actores políticos del Ecuador, pero eso sí, no con esa izquierda extrema populista corrupta que tanto daño nos ha hecho a la sociedad. Con el 100% de los datos escrutados ya en Pichincha, usted obtuvo una buena votación, el 23.22%, más que el candidato Arauz, más que el candidato Yacu Pérez, menos que Lazo, tuvo el 25.85% en Pichincha. Pero ¿a qué cree que le apostaron sus votantes? ¿A lo nuevo? ¿A ya no más de lo mismo? ¿A esta conexión con los temas que le importan a los jóvenes? ¿O voltear la mirada quizás a la izquierda, pero no cualquier izquierda, sino lo que representa la tradicional izquierda democrática? Bueno, en primer lugar aquí agradecer a todos los que formaron parte de esta campaña diferente, porque algo que también quisiera decir aquí, Stephanie, es que gracias a que nosotros participamos en esa contienda electoral, se evitó el que gane en primera vuelta esa izquierda extrema, populista y corrupta. Y por otra parte, lo ve así, electorado y eso me lo dice porque también le han criticado de que quizás su candidatura más bien le pudo haber quitado votos, ya sea el candidato Lazo o Yacu, para favorecerlo, y la dispersión que usted se lo criticó por haber sido parte de la dispersión pudo más bien afectar a cualquiera de los otros dos candidatos. Stephanie, con franqueza, en esos escenarios nosotros también podríamos decir que si es que no hablaban del voto útil, nosotros estaríamos en segunda vuelta y nosotros sí, con total certeza, le ganábamos a esa izquierda extrema, corrupta, populista. Aquí se trata de ver una mirada hacia el futuro, no estar viendo el pasado, que veamos el Ecuador que nosotros queremos construir. Y lo que le decía, aquí nuestro electorado han sido los jóvenes que han tenido los padres de muchos ciudadanos ecuatorianos que estaban inconformes. Nosotros hemos captado
captado un despertar de los ciudadanos ecuatorianos, un anhelo de ver un Ecuador unido, un Ecuador productivo, un Ecuador que no se resigna a ver dos extremos como las únicas opciones. De tal manera que más bien aquí tenemos una conexión de la política hacia lo positivo. Otra cosa que quisiera mencionar con humildad, pero también con alegría y con orgullo, es decir, que nosotros hemos hecho algo histórico, que yo no he visto en otros países, que es lograr motivar a los jóvenes en la política. Eso es algo que es un beneficio para toda la sociedad, que todos los ciudadanos nos involucremos y fundamentalmente los jóvenes que han sido invisibilizados por los políticos tradicionales. Ahora, en esta elección, candidatos, me refiero a usted o el candidato por Pachakutik, hubo varios intentos por cautivar el voto de los jóvenes a los que se refiere, campañas también en las redes sociales, los temas que quedaron posicionados, ecológicos, derechos de minorías, temas de género, defensa del agua, en fin, temas que atraen a los jóvenes. ¿Serán los que se tengan que reforzar ahora en esta segunda vuelta o más bien tendrán que insistir en esas ofertas de campaña como regalar los $1000 que podría resultar más vendedor? Stephanie, nuestra campaña ha sido todo con soluciones concretas en ninguna de las propuestas, y aquí invito a todos los ecuatorianos, pueden descargar el programa de gobierno javierhervas.es y pueden ver que todo lo que hemos propuesto está en beneficio del Ecuador como algo posible. Y aquí la invitación también a los candidatos Pérez y Lazo, que puedan, en función de ese programa de gobierno, que lo tomen, que tomen esas ideas, nuestras agendas, nuestra agenda Mujer con Ellas, nuestra agenda para el campo, nuestra agenda Nuestros Niños Primero, nuestra agenda desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza, pero sin radicalismo. Es decir, en función de esas agendas, el porvenir y el desarrollo que anhelamos los ecuatorianos. Usted probablemente esté pensando en una elección para el 2025 con los resultados que ha obtenido, pero para eso hay 4 años también para ver el papel que cumplirá el partido que usted representa, la Izquierda Democrática, que obtuvo un buen número, 18 asambleístas, es decir, terceros después de UNES, del movimiento del candidato Arauz, de Pachakutik, pero ahí se van a mover nuevamente las mayorías, los acuerdos o los pactos. Lo que se va a ver es la nueva o la vieja política. Es desde allí donde se van a proponer esos espacios con las ofertas, las propuestas del plan que usted también ha trabajado con esa cantidad de asambleístas que obtuvieron. Bueno, yo francamente también aspiro a liderar una nueva manera de hacer política en el Ecuador. Una política de ideas, no de toxicidad, una política de propuestas, no de confrontación, y fundamentalmente una política que nos una a los ecuatorianos. De tal manera que así todos los parlamentarios, todos los asambleístas electos para la Asamblea Nacional del Ecuador por la ID, lista 12, buscamos que representen a la sociedad. Y nosotros hemos hablado justamente de la agenda por la transparencia. Esto tiene que ser el común denominador de todo el accionar de los asambleístas puestos por la ID, listas 12, y junto con el liderazgo del presidente del partido, Guillermo Herrera, buscaremos también hacer cambios al interior del partido que generen ese compromiso con el país, y que de ninguna manera pase lo que pasó en esta actual asamblea, que había negociaciones por debajo de la mesa de hospitales, de agencias provinciales de tránsito. La Asamblea Nacional es de mayor poder de la democracia y así tiene que estar muy bien representado. ¿Cree realmente, Javier, que eso es posible, además con la conformación que ya estamos viendo en la Asamblea? Porque este nuevo gobierno va a tener que gobernar con esas mayorías móviles, donde los asambleístas provinciales son los que completan las mayorías, y por eso es que hemos visto cómo hemos tenido tantos años de corrupción con asambleístas provinciales que no piden nada a nivel nacional, aparentemente, pero luego venden sus votos por sus intereses provinciales. En el caso de la Izquierda Democrática, recordemos que el presidente Rodrigo Borja fue uno de los pocos que tuvo mayoría en el Congreso, luego hizo alianzas con DP, pusieron cargos en el gobierno, pero en este caso el bloque de la ID, si llega a un acuerdo político, ¿qué les queda? ¿Tendrán que buscar puestos en el gabinete ministerial, que es algo de frente, rendir cuentas por su trabajo, o se van a seguir en el sistema de las mayorías móviles provinciales? Justamente nosotros nos hemos manifestado que el bloque de la ID, lista 12, dará gobernabilidad al Ecuador, pero de ninguna manera cogobernaremos con el siguiente gobierno.
Javier Herbas, presidenciable de la Izquierda Democrática, acompañándonos hoy en Contacto Directo, quien obtuvo el cuarto lugar en esta primera vuelta con casi el 16% de los votos. Gracias por haber venido a Contacto Directo. Gracias, Stephanie. Muy buenos días. Del 2017 los resultados electorales fueron más favorables al correísmo, el 39.36% para Lenín Moreno y segundo Guillermo Lasso con el 28.09%. Ahora, en 2021, Andrés Arauz tiene el 32%, 7% menos que en el 2017 y Guillermo Lasso el 19%, 9% menos que hace 4 años cuando el PSC tuvo candidata propia. Alfredo, buenos días. ¿Cómo te va? Buen día, Steffi. Buenos días a todos. El Ecuador del 2021 es diferente. Ahora el anticorreísmo tiene el 68.20% y en 2017 tuvo el 61%. La ciudadanía concurrió a sufragar masivamente para expresarlo. Por otro lado, desfogó en 3 candidatos porque tuvieron un discurso distinto. En el Ecuador hay muchos jóvenes para los cuales la ecología y la mujer son temas casi inexistentes en un candidato tradicional. También la criminalización de la protesta social que nadie quiere sufrir, pero que la han sufrido los indígenas y sus líderes. La criminalización no solo fue exclusiva de Correa, sino que hubo hasta con Roldós. Lo peor, que el presidente de mayoría popular absoluta debe gobernar con mayorías móviles. En la Asamblea son 41 años que la situación es igual. El desprestigio de legislatura y ejecutivo. Antes le tocaba la función judicial al Congreso, después se refinaron y dan apoyo sin participar en el gobierno, a cambio de prebendas personales para asambleístas provinciales. Pero un nuevo Ecuador debe construirse con una mayoría en la Asamblea que también colabore con el Ejecutivo y no se refugie en que nada pide cuando por debajo de la mesa están recibiendo un precio. Cualquier acuerdo político por el país debe tener un Ejecutivo que comparta el gobierno con partidos que lo apoyen en la Asamblea. Ese es un nuevo Ecuador. Vamos a una pausa y al volver se declaró la inconstitucionalidad de la figura del error inexcusable con la que se aplicaban sanciones en la función judicial. ¿Cuál es la alternativa? ¿Existe? Lo vamos a revisar con María del Carmen Maldonado, la presidenta del Consejo de la Judicatura. Quédese en nuestra sintonía. La figura del error inexcusable fue implementada por el correísmo como arma de presión a los jueces, a quienes prometió meterles la mano, y la promesa se cumplió con creces. En julio del año pasado, la Corte Constitucional resolvió declarar la inconstitucionalidad de esa figura, configurada en muchas ocasiones como herramienta de chantaje, y desde entonces el Consejo de la Judicatura ya no pudo iniciar más acciones disciplinarias contra jueces, fiscales y defensores públicos que cometan dolo, negligencia o apliquen de manera incorrecta la ley sin antes contar con la autorización de un juez superior al funcionario denunciado. Para hablar de este y otros temas nos acompaña la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Doctora Maldonado, buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días. Gracias, Lenin. Buenos días y a todos quienes nos miran y nos escuchan a través de este importante medio. ¿Cuántos expedientes disciplinarios tenía en sus manos la Judicatura antes del fallo de la Corte Constitucional y cuántos se han logrado generar después de este? Bueno, cabe indicar en primer lugar, Lenin, que los expedientes disciplinarios se generan precisamente en virtud de la atribución que tiene el Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina. Su rol
Su rol, el rol del Consejo de la Judicatura, es fundamental en la estructura del Estado. Adicionalmente, fundamental en la estructura de la función judicial en su conjunto, ya que somos el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina. Con este antecedente, cuando nosotros llegamos a funciones hace poco más de 2 años, teníamos más de 370 expedientes administrativos, muchos de ellos a punto de resolver. La gestión que hizo este Consejo de la Judicatura ha sido realmente importante en cuanto a la calidad y a la cantidad de los fallos en expedientes administrativos. Y hago esta precisión debido justamente a su introducción. Respecto al error inexcusable, este Consejo de la Judicatura ha aplicado exclusivamente en 4 casos el error inexcusable y en los 4 casos ha contado con declaración judicial previa. ¿Esto por qué, Lenin y amigas y amigos que nos escuchan? Porque así lo decía la ley. El artículo 131 del Código Orgánico de la Función Judicial ya establecía que para sancionar, por supuesto con destitución, que es la sanción que cabe en el caso del error inexcusable, se requería la declaratoria judicial previa. Entonces, es decir, ¿el fallo la de la figura Corte per Constitucional se, no genera mayor efecto o sí? en cuanto al nada. error inexcusable, no. En cuanto al error inexcusable, no. Recordemos que el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial contiene 3 figuras, que son el error inexcusable, la manifiesta negligencia y el dolo. En cuanto a la manifiesta negligencia, sí afecta, por supuesto que afecta el fallo de la Corte Constitucional en su sentencia 319 CN/20. ¿Y por qué nos afecta? Porque la manifiesta negligencia es lo que denominamos los abogados un concepto jurídico indeterminado. Es decir, no todo puede estar legislado. Recordemos, amigas y amigos, que estamos hablando de las sanciones disciplinarias. El Consejo de la Judicatura es un órgano absolutamente respetuoso de la independencia judicial. Nosotros no podemos sancionar por el criterio del juez, pero sí por lo que constituye infracción disciplinaria, y así es como lo hemos hecho. Doctora Ahora, Maldonado, Lenin, al día de hoy ustedes tienen un número importante de denuncias que no han sido tramitadas por los jueces superiores, pese a que en algunos casos han transcurrido incluso meses. ¿Por qué? Y una cosa más, siendo que estas causas prescriben después de 1 año, ¿es real el riesgo de que actuaciones de funcionarios reñidas con lo que dispone la ley podrían quedar en impunidad? a eso justamente iba, Lenin, nuestra preocupación. En más de 163 peticiones que hemos hecho para obtener la declaratoria judicial previa, porque recordemos que ahora, a partir de la sentencia de la Corte Constitucional, para estas 3 figuras que he mencionado, dolo, manifiesta negligencia y error inexcusable, se requiere la declaratoria judicial previa. ¿Qué es esto para quienes nos escuchan? Que sea un juez el que identifique una inconducta en otro juez o fiscal o defensor, dependiendo. Esto desafortunadamente lo hemos advertido en su momento, que podría generar que no se sancionen las infracciones administrativas. Y las cifras son estas. A más de 7 meses de vigencia de la sentencia de la Corte Constitucional, hemos tenido más de 163 peticiones y 5 nos han concedido. Estamos hablando de peticiones para corregir inconductas de los operadores de justicia. Pero realmente le sorprende esa cifra, doctora Maldonado, porque es la misma situación que vive la ciudadanía a diario y de la que se quejan abiertamente, la falta de celeridad en la justicia. Nosotros advertimos que estas podrían ser las consecuencias. La figura per se del error inexcusable no es errónea ni equivocada. De igual manera, la figura de la manifiesta negligencia. El problema, como en todas las leyes, es la aplicación que tengan de estas figuras. Y desafortunadamente, pues ahora tenemos que apenas 5 peticiones para sancionar a operadores de justicia nos han sido concedidas. Más de 45 nos han sido negadas y el resto se encuentra todavía en trámite. El Consejo de la Judicatura está en la espera de esta declaratoria judicial previa que ahora necesitamos
necesitamos para poder sancionar a operadores de justicia en estas tres figuras. El fallo de la Corte Constitucional buscaba de cierta manera evitar la discrecionalidad de sancionar que tenía la judicatura y sobre quien a veces ejercía presiones, no sobre la judicatura, pero sí sobre jueces desde el poder. La realidad hoy nos demuestra que ahora hay jueces y parecería que, como saben que el proceso administrativo es más complejo, entonces no tienen empacho en dejar en libertad a delincuentes en ocasiones peligrosos, independientemente de las denuncias o pruebas que se presenten en su contra. Doctora Maldonado, ¿el remedio está resultando peor que la enfermedad? Era nuestro temor y que ahora se está evidenciando, pero podemos corregir, porque tenemos que ver las cosas con proactividad y con propuestas. ¿Cómo se soluciona y esto, nuestra petición es precisamente a las y los jueces que ahora tienen en su poder la posibilidad de declarar error inexcusable, manifiesta negligencia y dolo, que se valgan de los recaudos procesales y que puedan efectivamente determinar estas figuras. Ahora está en las manos de las y los jueces, ya no en las manos del Consejo de la Judicatura, y ya depende la corrección que se haga en las inconductas disciplinarias de los operadores de justicia a los jueces, ya no al Consejo de la Judicatura. Pero sí tenemos otras figuras, Lenin, de las que me gustaría también hablar. ¿Cuáles son esas otras figuras y cómo las están aplicando? Esta figura, por ejemplo, de la medida cautelar que está a cargo de la presidenta del Consejo de la Judicatura. Así estaba incluso antes de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial de 8 de diciembre del año pasado, de 2020. Y nosotros hemos aplicado tres veces la medida cautelar en diciembre y en febrero. Y me voy a referir a casos terribles que la ciudadanía tiene que conocer. En caso de violación a una mujer, un fiscal en Sucumbíos no hizo la investigación de manera adecuada, no permitió dar con el paradero del cuarto agresor sexual de una mujer, pese a que la versión de la mujer permitió reconocerlo. Esto lo dice la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Sucumbíos, y gracias a esa declaración judicial previa, nosotros estamos ya en el proceso disciplinario y la presidenta de la Corte del Consejo de la Judicatura ha otorgado esta medida de suspensión del servidor, me refiero nuevamente a agente fiscal de Sucumbíos. En este caso, y por la reforma a la ley, la suspensión es sin remuneración. Doctora, tenemos una última cosa en función del tiempo. Tomando en cuenta esta falta de celeridad por parte de los jueces que tienen que pronunciarse en relación a otros jueces, caben dos posibilidades. La una, que se trate de la falta de celeridad tradicional que forma parte del ADN de la función judicial. La otra, que sea una suerte de espíritu de cuerpo. Te cuido hoy a ti, mañana podría pasarme a mí, así es que nos hacemos los locos con este tema. ¿Cuál de las dos cree usted que está funcionando en este momento, o son las dos allí mezcladas? Advertimos, Lenin, en su momento una posible falta de celeridad en el tratamiento de los expedientes administrativos, pues nos corresponde esperar la declaratoria judicial previa. Advertimos también una posibilidad de impunidad de ciertas incorrecciones de operadores de justicia, pero como he dicho, nuevamente, el exhorto del órgano de gobierno de la función judicial, que es eso lo que es el Consejo de la Judicatura, es a que se declaren efectiva y oportunamente las declaraciones judiciales previas para que se pueda sancionar por parte del órgano de gobierno. Tenemos otras incorrecciones que también las estamos sancionando. Tenemos aquellas contenidas en el artículo 109, numerales 1 al 18. Es precisamente la declaratoria judicial previa, la requerida en el 109, numeral 7. Le comentaba brevemente, tenemos otras dos medidas cautelares que hemos dictado el día de ayer. La una, terrible, en la provincia de Santa Elena, el caso de una agresión sexual a un niño de 8 años. Va el padre a la Administración de Justicia, a la Fiscalía de Santa Elena, y tanto el agente fiscal cuanto el secretario de la Fiscalía le solicitan al padre bienes, favores, encebollados y billete. Esto no lo vamos a tolerar y por eso hemos dictado la medida cautelar y esos dos servidores se encuentran ya suspendidos. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta aquí la emisión de Contacto Directo, Lenin. Nos vemos mañana. Mañana continúan las entrevistas, 6:55 por la señal de Coavisa. Que tengan todos un buen día.